En la actualidad, una gran parte de la humanidad vive en áreas urbanas. Esto hace que muchas veces no sepamos de qué están hechas y de dónde vienen las cosas que consumimos. Estas cosas llegan a nosotros después de haber cumplido un ciclo que empieza con la búsqueda de materias primas, después de su exploración, extracción y su posterior transformación. En todos los países y regiones del mundo, las riquezas se pueden agrupar en tres formas: material, cultural y biológica. La riqueza biológica se denomina biodiversidad y es la variabilidad biológica de una determinada zona del planeta. Esta diversidad biológica puede dividirse en tres: la diversidad ecológica, que es la variedad de ambientes como bosques, lagos, marismas y océanos; la diversidad de especies, que es la variedad de organismos en estas zonas; y la genética, que son las variaciones en el conjunto de genes para los individuos de una misma especie. En general, en ecología se entiende que un recurso es algún bien del que depende el ser viviente para su mantenimiento o abastecimiento. Por ejemplo, un recurso para las plantas es el agua, la luz solar, los nutrientes. Para los herbívoros es la vegetación. Para los humanos, los recursos naturales son todos aquellos elementos, bienes materiales y servicios que el ser humano obtiene o encuentra en la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Cualquier material sólido, líquido o gaseoso puede ser un recurso y adquirirá esta categoría en el momento en el que se le otorgue un valor, es decir, cuando se aplique un trabajo para ser extraído o transformado y con ello satisfacer una necesidad. Los recursos y las reservas son diferentes. Los recursos son todo lo que existe sobre un bien dado. Por ejemplo, el recurso petróleo es todo el que existe en el mundo o no o en determinado país o región, se extraiga o no. Las reservas son los recursos que consumimos o que sabemos podríamos consumir, es decir, que están identificados o que son rentables o que conocemos cómo extraerlos y tenemos la tecnología para ello. La reserva de petróleo es aquella que es rentable a extraer. Los recursos se pueden dividir según la posibilidad de ser utilizados una y otra vez o no, es decir, según su capacidad de regeneración. Hay recursos renovables, no renovables y potencialmente renovables. Según su naturaleza, pueden ser divididos en recursos biológicos, geológicos, recreativos, culturales. Según su utilidad, en energéticos y no energéticos. Según el sistema de procedencia, en recursos de la geósfera, la atmósfera, la hidrosfera, de la biosfera. Según su utilidad, se pueden agrupar los recursos en suelo, atmósfera, espacio aéreo, agua, minerales, rocas, flora silvestre, fauna silvestre, bellezas panorámicas o escénicas y energía. La clasificación que generalmente empleamos es aquella que hace referencia a su capacidad de regeneración. Así, los renovables son aquellos recursos que se consideran inagotables, porque su regeneración se da de forma continua, cíclica y natural, como la energía solar, los vientos, las mareas, el flujo de agua. Algunos otros recursos renovables se podrían agotar si el ritmo al que se explotan y consumen es mayor que al que se producen, y por eso se les denomina potencialmente renovables. Estos recursos son los de tipo biológico, como el aire, el agua fresca, la tierra fértil, las plantas y los animales. Los no renovables, como vemos en esta diapositiva, son aquellos que existen en una cantidad fija en la naturaleza y se generan de una manera lenta, mediante procesos geológicos, físicos o químicos,
que tienen lugar a lo largo de miles de años. Por ejemplo, los minerales y los combustibles fósiles. El aprovechamiento de los recursos naturales ha sido decisivo para el desarrollo de la humanidad. Su empleo depende del desarrollo de elementos tecnológicos que permiten su transformación y extracción. Y esto a su vez depende de las circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales de cada país. Muchos recursos naturales están concentrados en un número reducido de países. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver que el 90% de las reservas mundiales probadas de petróleo se encuentra en 15 países tan solo, de algo más de 200 países que existen en la actualidad. Y el 99% de las reservas se encuentran en 40 países. Es por ello que la apropiación de los recursos desencadena conflictos entre las sociedades y los individuos. La historia de la humanidad está marcada por continuos enfrentamientos por la posesión de los recursos. Europa importa todos los recursos naturales y Estados Unidos es importador de la mayoría de sus recursos que consume. De todas las economías desarrolladas, solamente Canadá es un productor de casi todos los recursos naturales, por lo que importa poco de ellos. Pero ya veremos más adelante que la minería es uno de los rubros en los que este país, Canadá, importa y por ello tiene grandes mineras en México. El resultado de la explotación actual de los recursos naturales es lo que llamamos huella ecológica, y es la que el ser humano deja en este planeta. De este tema tratará el proyecto final que realizaremos como trabajo. Esta huella es la medida que nos indica cuál es la demanda humana sobre los ecosistemas del planeta en relación con la capacidad de regeneración ecológica de estos recursos. El objetivo de calcular estas huellas es evaluar el impacto que tenemos sobre el planeta y compararlo con la biocapacidad del mismo. El impacto ambiental es el efecto que produce determinada acción humana sobre el medio ambiente y la naturaleza. Por ejemplo, la combustión de carbón con combustibles por automóviles y fábricas produce nubes y lluvia ácida, porque los contaminantes se combinan con la humedad atmosférica y forman ácido sulfuroso, sulfúrico, nítrico y carbónico. Bosques dañados, pérdida de la capacidad de fotosíntesis, follaje desigual y raro. La huella ecológica de las primeras comunidades humanas fue muy baja cuando empezó a aumentar la población y las concentraciones de personas, el impacto sobre los recursos naturales aumentó. La huella ecológica de un estadounidense promedio es de 9.5 hectáreas. La huella ecológica de un inglés promedio es de 5.4 hectáreas. La huella ecológica de un mexicano es de 2.4 hectáreas. Y la huella ecológica de un afgano promedio es de 0.3 hectáreas. Si todos los habitantes del mundo, o sea, 7.300 millones de personas, tuviéramos el estilo de vida promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 9.5 hectáreas por persona. Si multiplicamos esto por el total de habitantes del mundo, utilizaríamos 69.350 millones de hectáreas. Tomando en cuenta que el área productiva del planeta son 11.300 millones de hectáreas, si todos consumiéramos como consumen los estadounidenses, se necesitarían 6.1 planetas para sostener a la población global. Pero bueno, en México no cantamos mal las rancheras.
Si todos en el mundo tuviéramos el estilo de vida promedio de México, necesitaríamos 2.4 hectáreas por persona. Multiplicado por los millones que somos, tendríamos que tener 1,5 planetas para sostener a la población global. Pero solo tenemos un planeta. Y lo peor es que hay 3 personas más en el mundo al día, por lo que cada vez seremos más y por lo tanto a este ritmo necesitaremos más y más planetas. Como material de apoyo de este módulo les vamos a poner un video del National Geographic que ejemplifica muy bien esto. Veanlo. ¿Cómo llegamos a esto? En la época feudal se ampliaron las áreas de cultivo, se explotaron los bosques y se desarrollaron actividades productivas como la ganadería, la pesca y otras. Sin embargo, se trataba de explotaciones a una escala que no causaba daños ambientales. Fue a partir de la revolución industrial que la implementación de cadenas de producción aceleraron los procesos de explotación de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. El capitalismo. El crecimiento de la población originó crecientes necesidades que han llevado a un mayor impacto ambiental. El modelo económico predominante parece no tener entre sus prioridades la conservación de los recursos. Al contrario, su objetivo está dirigido a llevar la producción de bienes de consumo a un nivel máximo para satisfacer los mercados. El surgimiento de conceptos como desarrollo sostenible y gestión ambiental indican la preocupación de algunos sectores sociales respecto a la situación de los recursos naturales en el mundo. Pero poco ha podido hacerse ante el poder de las empresas que dominan actualmente la actividad económica, cuyos intereses parecen estar por encima de la sociedad. La crisis energética es la disminución de reservas de agua potable y el deterioro del suelo agrícola son 3 ejemplos de las consecuencias que conlleva el uso descontrolado de los recursos naturales básicos y estratégicos. En el último módulo de esta parte verán que la historia de las cosas que justamente explica muy bien por qué el consumo y las personas rompemos este balance con los recursos naturales. La supervivencia del género humano sobre el planeta depende de la preservación de esta armonía. Por ello, adquiere relevancia la aplicación de medidas de conservación de los recursos con el fin de evitar su agotamiento, tarea que exige la participación de toda la humanidad.